Bienvenidos a este programa de Comunidad, un curso de milagros. Tenemos con nosotros a Pablo, conocido en TikTok como Pablo Conciencia de Paz. Él es divulgador de un curso de milagros, fantástico divulgador, tengo que decir. Y la verdad es que es un verdadero placer tenerlo hoy aquí, poder compartir con él este rato de hablar de las enseñanzas de un curso de milagros. Bienvenido, Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Gracias por este espacio tan bonito que están haciendo con Sandra de compartir, que me llegó su invitación y me dio mucha felicidad también de que estén haciendo esto con muchas personas para poder ir escuchando a las diferentes experiencias, ¿cierto? De diferentes maestros, estudiantes del curso. Así que encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, estamos montando esto que hemos llamado Comunidad Un Curso de Milagros con la intención de contactar y compartir las experiencias reales que tienen pues, los practicantes, también maestros de un curso de milagros, para llevarlo al día a día, a cómo esta enseñanza, que muchas veces es como muy teórica, muy metafísica, se lleva a la aplicación práctica y cómo cada uno la está viviendo, entendiendo que esto es bueno, es sano compartirlo, que ayuda, que da ejemplos, que a otros practicantes les puede ayudar y en eso estamos y es una comunidad abierta, a ti ya te consideramos parte, tú sabes que ya eres parte de la comunidad y abiertos estáis los que nos escuchéis, si queréis contactarnos, participar a los programas, escribirnos, en fin, estamos construyéndola con la colaboración y participación de todos los interesados en divulgar las enseñanzas de un curso de milagros. Y si me permite vamos a... porque esto es una entrevista, ¿vale? Entonces yo te pregunto y tú respondes si quieres. Entonces a mí me gustaría que me contaras pues un poco desde el principio, cómo llegas tú a un curso de milagros, aunque si me permites hacer una pequeña así introducción, ¿vale? Voy a lanzar una breve hipótesis. Me da a mí la impresión de que te me estás cayendo. Sí, en realidad, como dice, se llega principalmente, digo principalmente porque no podemos generalizar de una forma en la cual como que tenemos cierto momento en la vida en donde ya no nos hace sentido lo mismo, donde sentimos cierta, como algo así, como una crisis, por decirlo así, existencial. Yo, bueno, a mí el curso llegó el año 2020. Ujú. Lo empecé a escuchar el 2019 me estaba formando como coach de life coaching Ajá. y mientras escuchaba muchos audiolibros de otros coaches, porque me empecé como a indagar otros coaches, eh, habían algunos que mencionaban el curso, decía, mira, este libro te va a ayudar, tiene un contenido muy poderoso, y yo en el fondo lo escuchaba y me parecía bonito lo que decían. Pero yo en ese momento estaba con la onda de, sí, del crecimiento personal, de la neurociencia aquí, que los pensamientos positivos, que la Mm, manifestación aquí y allá, mm, que, que busca tu propósito de vida, estaba en esa onda. Entonces, formándome como coach y escuché a algunos autores en YouTube que hablaban un poco de esto. Eh, y bueno, a mí me interesó, pero como que no me llamó mucho la atención porque me quedaba como el mensaje general, pero no tenía el libro todavía. Y como justo ese año que me formé como coach, estaba también pasando un periodo bastante duro de una separación matrimonial. vale. Venía como recién saliendo de algo que me había pegado muy fuerte y no sabía cómo reaccionar. No sabía cómo tomarme la vida después de ese quiebre. Mm, ¿Ya? Entonces, después del 2019 viene la pandemia y en la pandemia empecé a hacer espacios
empecé a trabajar como coach. O sea, empecé de alguna forma a divulgar el coaching Vale. con amigos, ¿cierto? Empezamos a hacer espacios de coaching, ayudábamos a la gente los fines de semana, yo hablaba de algún tema y me empecé a hacer como conocido hablando de temas de coaching, como un poco motivacionales. Ujú. Pero entre medio, yo sentía que también estaba en un proceso interior mientras hablaba de esas cosas. También estaba en un proceso de mucha sanación, como te digo, por el tema de mi quiebre matrimonial, y justo en ese momento también venía en paralelo practicando lo que se llama el Kundalini Yoga. Ah, muy bien. Eh, Yo también lo he hecho mucho. está- los conoces. Sí. Sí, la disciplina me ayudó mucho a calmar la mente, me ayudó a tener como claridad, un poco más de claridad mental, y dentro de eso algunas meditaciones me llevaban a un estado mucho más diferente de lo que yo conocía hasta ese entonces. Y, y dentro de eso, en un momento, no sé cómo, empezó como a llegarme como esta invitación a escuchar audiolibros del curso. ¿Mm? Eh, Antes escuchaba audiolibros de crecimiento personal y después empecé a escuchar audiolibros del curso y empecé a escuchar el audiolibro del curso por YouTube. Y ahí fue donde empecé como a interiorizarme un poco en los contenidos. No entendía mucho, Ujú. ¿cierto? No entendía mucho lo que estaba leyendo, A todos nos pero pasó. a todos nos pasa algo así, como dices tú. Pero en un momento dije, bueno, lo voy a tomar y me lo voy a comprar, ¿ya? Y, y como estábamos en cuarentena, tuve que esperar un par de semanas para que me llegara. Y, y apenas me llegó, empecé a leerlo y dije, ya me voy a poner a hacer las lecciones. Porque me leí el prefacio, me leí todo. Y, y así fue como me llegó finalmente, fue como a través de ese tipo de ejemplos, se podría decir, Mm. como de espejos. Y cuando llega a tu vida, ¿qué te produce? Te lo digo porque en mi caso, cuando yo estuve muchos años como buscando la verdad, yo venía más de la rama filosófica, ¿no? Estaba en búsqueda de la verdad, diferentes autores, diferentes tradiciones. Y cuando llegué a un curso de milagros fue como, ya está, ya la encontré, ya no necesito buscar más. Luego he seguido leyendo porque me gusta, ¿vale? Pero he seguido leyendo como quien se pone una película. Es decir, como un pasatiempo con algo entretenido, pues, ¿sabes? Me gusta. Pero ya no, esa búsqueda de la verdad, yo cuando llegué a un curso de milagros, para mí terminó. Ya no, me quedé con la sensación de, ya no necesito saber nada más, ya lo he entendido todo lo que tenía que entender. No sé si a ti te pasó algo parecido de terminar ahí, ¿no? De determinar, Totalmente. ¿verdad? Ujú. Me pasó eso mismo, o sea, también cuando llegó el curso me empecé mucho a sanar inmediatamente con las lecciones. eh, en mi espacio interior, ¿cierto? Estaba teniendo mucha sanación ya con el coach, con el yoga, Ujú. con las meditaciones que tenía. Y ya con las lecciones del curso le empecé a meter un poco más de oración al Espíritu Santo y empecé a retomar de alguna forma algunos símbolos del cristianismo, como te digo yo, a lo mejor no lo conté, pero años anteriores había estado como un poco alejado del cristianismo. Yo fui católico por mucho tiempo, por 30 y tantos años, y en un momento cuando estuve casado como que me alejé un poco Ujú. no me alejé de la oración, pero sí me alejé de la práctica religiosa, por decirlo así. Vale. Entonces, cuando llegué con el curso y las primeras lecciones me di cuenta de que yo no tenía mucha... En definitiva, yo no confiaba en Jesús. O sea, No confiabas llegué a en esa, él. yo llegué a esa conclusión de que yo no creía en Jesús, no creía en el Espíritu Santo, ni en Dios. De acuerdo a como me lo estaba mostrando el curso. Vale, porque ahí estamos, si te entiendo bien, estamos ya situados en un curso de milagros, ¿no? Y estabas practicando, pero sin creértelo, ¿no? ¿Te he entendido bien? Me estás diciendo eso, ¿no? Exacto, estaba practicándolo, estaba viendo las lecciones, estaba comenzando las lecciones. Eso es curioso, perdona, porque si te fijas, el curso de milagros dice que todo eso da igual. O sea, que no hace falta que te lo creas. Lo único que te pide es que tú hazlo. Ahí te perdí.
estabas contando que estabas practicando el curso de milagros y en realidad no creías en Jesús, no creías en Dios. Es así, ¿verdad? Cuéntame un poco más. Sí, yo pensaba que sí. Yo pensé que con todas las oraciones que había hecho toda mi vida, pensaba que sí. Pero realmente estaba creyendo en otro Jesús, estaba creyendo en otro mensaje de Jesús, en otra visión de Dios. Entonces, con el curso de milagros me di cuenta de que no confiaba realmente en Dios, no creía en Él y que no creía tampoco en Jesús como guía. Y esa fue una de las primeras lecciones que tuve que sanar. Fue muy profunda esa sanación. Qué Fue, bonito. fue un reencuentro. Sí. El curso de milagros hace una cosa que a mí me parece preciosa y te diría que espectacular, que dice algo así como, no hace falta que te lo creas, no, no recuerdo las palabras exactas, pero dice algo así, no hace falta que creas esto, solo te pedimos que lo hagas, tú practícalo. Y es Mm. que si tú haces eso, da igual de dónde vengas, da igual las dudas que tengas, tú lo haces, lo practicas y ya está. Y te funciona. O sea, toca exactamente los puntos que tiene que tocar para que da igual de dónde vengas, tu pasado, tus creencias, no, da igual. Te lo haces y ya está. Y yo creo que la clave está en que se basa en la reafirmación mediante la experiencia práctica. Tú te lo puedes no creer, pero si tú haces los ejercicios, irás progresivamente aprendiendo mediante la experiencia que aquello funciona. Y entonces te sigues planteando, es un proceso gradual, te empiezas a plantear si esas dudas que tú tenías en realidad tienen sentido, porque tú estás ya experimentando que aquello parece que funciona. Y como es un proceso gradual, cuando estás en la parte de práctica, en los ejercicios, pues en ese proceso vengas de donde vengas, vas soltando y te vas reafirmando en el curso, ¿verdad? Y así estamos los que lo hemos hecho, pues fíjate, aquí divulgando a Total. día de hoy, ¿verdad? Sí, hay mucha sanación y como tú lo dijiste recién también me pasó eso de que dije, aquí está mi verdad, ¿cierto? Como que tú lo lees, lo practicas y dices, aquí está mi verdad y no necesito nada más. Sí, pues mira, voy a saltarme una pregunta que tenía para después, pero ahora que lo dices, vamos a saltar ya. Em, ¿Tú crees que hay un... Bueno, ¿crees no? Seguro, ¿no? O sea, hay un después, ¿no? ¿Qué hay después del curso? Y después del curso es que está la vida después del curso. O sea, Ya, a lo que ver, esta pasa parte es aquí, difícil de expresar. A ver si consigo elaborar la pregunta de otra manera. Si vamos a establecer un escenario, ¿no? Por situarnos. Hay como una escala de caminos espirituales, ¿vale? Desde vamos a llamarlos dualistas, que siendo dualistas son válidos, ¿vale? Porque te pueden traer de estados todavía más primitivos, ¿no? Y entonces tú puedes ir escalando en los diferentes caminos espirituales, cada vez hasta niveles de conciencia más elevados, más no dualistas, ¿vale? Eh, en esta escala precisamente podríamos establecer, yo como ingeniero te podría establecer unas métricas, ¿sabes?, para evaluar en qué nivel de conciencia se sitúa cada nivel de espiritualidad. No lo voy a hacer hoy, quizá lo haga otro día, pero a lo que voy, me da a mí la impresión de que un curso de milagros dentro de esta escala de caminos espirituales está en los grados más altos, ¿no? En el sentido de que tiene esta parte no dualista, de que no se aferra a la propia enseñanza, si el propio curso te invita a abandonarlo en su fase final, que eso es lo que hace un curso genuino, o sea, no te ates a lo que yo te he enseñado, ahora déjate guiar, ¿no? Te suelta al final del camino, lo que hace un buen vehículo. Y la pregunta es, después de esto, ¿hay algún otro tipo de, crees tú, de práctica, enseñanza todavía más refinada, más sublime? Y me quedaste congelado. Yo ¿sí? ¿Me estoy escuchas? llegando a la conclusión, Pablo, que cada vez que digo una tontería, el Espíritu Santo congela la imagen. Está diciendo, Carlos, eso no lo digas. Entonces, No, 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 está no, metiendo mano, está diciendo, esto sí, esto no. Entonces, si se congela, es que por ahí no hay que ir.
Hay no, que meter estaba tijera. meditando esa parte. Lo que pasa es que yo siento que la invitación no es a verlo como con grados. Yo creo que la enseñanza del... Bueno, respecto a tu pregunta, yo siento que eh, no tiene que ver por ver el curso como en niveles, ¿vale? Yo siento que si bien la enseñanza de Cristo es 100% no dualista, que lo sabemos, ¿cierto? Eh, no creo que sea la única enseñanza no dualista. No lo es, no lo ¿Mm? es. Creo que hay otros textos, no los conozco, que se acercan, pero no conozco. Conozco El caminos que budismo, van... yo he practicado mucho el budismo es no dualista, totalmente. Vale. Entonces, no creo que sea el único, pero yo, yo lo pondría así, Carlos. Yo no lo pondría en comparación de niveles. Yo lo pondría desde el punto de vista de que la enseñanza que está dentro de un curso de milagros es una enseñanza que nos lleva a deshacer la idea del mundo. Es como, yo lo veo como un portal, ¿me entiendes? Es como la enseñanza misma, es como que te lleva a deshacer la idea de mundo en el mismo lugar donde tú estás aprendiéndolo. Entonces parece un poco redundante y ambivalente. En cambio, quizás las otras enseñanzas que no son no dualistas, sino que son medias dualistas o dualistas puras, lo que buscan es reforzar el mundo. Lo que buscan es mejorar el mundo. Mm. Te buscan mejorar como persona. Entonces, yo creo que la diferencia va por ahí. Va que el curso de milagros tiene una palabra que va hacia la verdad y la verdad se contradice 100% con lo que te cuenta el mundo. Sí, Entonces, es así, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que una de las claves por las que eso es posible en un curso de milagros y es tan difícil hacerlo en otras disciplinas, es por el hecho mismo de no tener una estructura rígida que lo mantenga. Porque si tú creas en cualquier camino espiritual, por genuino, por cercano a la verdad que esté, tú le construyes alrededor una estructura, llámese iglesia, llámese tradiciones, llámese rituales, llámese... empiezas a necesitar mantener esa estructura. ¿Sabes? O sea, es como un sistema biológico, yo lo veo. Necesita establecer un límite de esto que hemos creado, hasta dónde es y hasta dónde no. Entonces, en ese límite que crea la estructura que protege la enseñanza, empieza a meterse no verdad. Eso es falso ya, porque esa estructura es forma. Se aleja de la verdad última que es sin forma. Entonces, el curso de milagros, al tener una estructura tan mínima, es un libro, es una enseñanza. No hay iglesias, no hay curas, no hay... Permite, digamos, no caer en esa trampa que caen en muchas otras tradiciones porque no tienen más remedio, ¿vale? Porque al final necesitan algo, un andamiaje mínimo para funcionar. Entonces me da la impresión de que esa es una gran ventaja que tiene esa falta de estructura a la hora de ser una enseñanza muy cercana a la verdad última. La pregunta que te hacía quizá no estaba bien formulada del todo y te la voy a tratar de decir de otra manera, ¿no? Porque cuando, cuando tú terminas el curso y, y tú decías, luego viene la vida. ¿Qué haces con tu vida después de esto? Porque la vida después del curso no tiene nada que ver con la vida de antes. ¿Cómo es la vida después del curso para ti? mm, a ver, si lo vemos desde el punto de vista de la apariencia, yo diría que pudiera ser lo mismo, ¿vale? No necesariamente cambia la apariencia, sino que cambia la forma como tú te lo tomas, como tú te tomas la vida después del curso, que no es algo, no es que tú terminas el curso e inmediatamente va a cambiar tu percepción,
sino que siento que el curso te prepara para no tenerle miedo a ese cambio de percepción. Siento que va por ahí el cambio de la enseñanza de Cristo. Es una preparación. Las lecciones te llevan a un entrenamiento mental y ese entrenamiento mental hace que tu mente esté preparada para enfrentar una vida desde la guía del Espíritu Santo, con la práctica que aprendiste, lo cual hace de que tú te enfrentes a la vida de otra manera, pero la vida va a seguir siendo a lo mejor la misma, como tú la ves, como tú la percibes. Lo que sí, el cambio de mentalidad te lleva a tener relaciones cada vez más libres de culpa. Relaciones más libres al aprisionamiento de tus condicionamientos mentales. No quiere decir que vaya a ser a lo mejor para todo, porque totalmente, como estamos en aprendizaje, lo más probable es que volvamos a equivocarnos y volvamos a caer en la tentación de apegarnos a las relaciones, que es algo muy humano. Entonces, no quiere decir que al salir del curso vayamos a salir con un estado vibratorio mayor o con una características de iluminación ni nada por el estilo. Yo siento que estamos cada vez más abiertos a esa guía. Entonces, por eso digo que a partir del curso de milagros recién comienza este camino. Ya. ¿Cómo, habiendo hecho el curso, cuando te enfrentas a una decisión, cómo la afrontas? ¿Cómo lo afronto? No te decía que cuando uno empieza a hacer el curso, empieza a haber cambios de sanación en la mente poco a poco. Y cuando uno termina las lecciones del curso, que en realidad no es que vayan a terminar, si le llamamos como terminar las 365 lecciones, para mí siempre lo he visto como un comienzo. Lo he visto como que hice como que estudié algo, es como cuando tú vas a la universidad, estudias algo y después tienes que aplicarlo en el trabajo. Sí, Esto es lo mismo. es cuando empiezas a aprender de verdad. Exacto, en el trabajo es cuando empiezas a aprender de verdad. Entonces yo creo que el curso es eso, como es un curso, lo que tú aprendiste en las lecciones, ahora el desafío es ponerlo en práctica en tu día a día. Y en base a tu pregunta, hay momentos en que sí lo logro practicar y hay momentos que me olvido. Hay momentos en que no hago una oración al comenzar mi día, por ejemplo. Hay veces en donde sí todavía me pillo queriendo cosas en el mundo, relaciones, cierto, experiencias, aventuras, cosas así. Eh, pero me doy cuenta, o sea, la diferencia de antes que creía que Eso eso me es. iba a aportar algo. Y antes del curso yo sentía que el no tener esas relaciones, esas actividades, me generaba ansiedad cuando no las alcanzaba o cuando no las lograba. O cuando estaba muy quieto, sentía algo, me generaba una presión por moverme, por hacer cosas, para estar en movimiento. Entonces, siento que después del curso me ha ayudado como a estar en paz en esos momentos en donde a lo mejor no quiero hacer nada, a lo mejor no quiero ser parte del mundo por un tiempo y, y no me genera la presión. Simplemente entiendo de que hay algo en mí que a lo mejor me está llamando a ir hacia adentro y eso también me ha permitido poco a poco a aceptarme un poco más como soy, en mi diferentes facetas. Claro, yo creo que una de las claves es lo que comentabas de la observación de los pensamientos, porque, claro, el ego va a seguir por ahí haciendo de las suyas, se va a transformar, se va a disfrazar de otras cosas. El tema es que con la observación, pues lo conseguimos ver, ¿no? Lo ves ahí disfrazado con una careta nueva, haciendo de las suyas, y cuando lo ves, ya lo reconoces y es que te puedes reír de él, decirle, pero ¿de qué vas? Pero no ves que te estoy viendo, que eres tú disfrazado con una careta, pero que sigue siendo mi ego haciendo aquí el tonto. Entonces, te permite reírte, iba a decir de ti mismo, es que tú no eres el ego. Entonces te ríes de tu propio ego intentando tomarte el pelo para engañarte cuando le estás viendo las trampas porque ya sabes de qué va.
Entonces esa observación permite eso, ese reírse de sí mismo, tomárselo, el otro día lo comentaba Sandra también, tomarse la vida más a la ligera, ¿sabes? Reírte más de cosas que a lo mejor parecían muy graves y que en realidad no lo son, porque le quita un poco de dramatismo, ¿vale? El deshacerse de esa parte de ego, me parece a mí también. Sí, y como, y como te digo, no va a ocurrir siempre a lo mejor, Nos porque, permitimos el errar, ¿verdad? claro, o sea, lo más probable es que volvamos a caer constantemente en esta necesidad de querer controlar la vida y de querer también controlar cómo queremos ver el mundo y a los demás, ¿cierto? Y mantener cierta rigidez, o sea, siempre estamos tentados a esa rigidez y no puedo decir de que no haya caído porque sí lo he hecho. Eh, pero bueno, somos estudiantes. Creo que el mensaje de esto es que vamos a seguir siendo estudiantes, por mucho que lo enseñemos, ¿no? Por mucho que algunas personas decidamos enseñarlo, lo enseñamos desde nuestro propio aprendizaje, pero nuestro aprendizaje aquí nunca va a ser perfecto. No sé si tú antes del curso eras una persona que se enfadaba con frecuencia y luego ha cambiado eso. Sí, ¿hay algún cambio en tu personalidad, digamos, más obvia, ¿no? Que la gente que te conoce haya podido notar. El otro día, por ejemplo, escuché a Sandra en un directo que decía que ella era como muy iracunda, ¿no? Y que eso se corrigió con la práctica del curso. ¿Tú has tenido algún tipo de experiencia de cambio así notable en la personalidad? Sí, hay cosas que he detectado más que otras. Por ejemplo, las que he detectado es que prácticamente muy pocas cosas me dan miedo. Ujú. Muchas, Buen comparado con signo. el antes, ahora me dan muy pocas cosas miedo. Eh, porque las veo desde la perfección de cómo están ocurriendo. Entonces, en ese sentido, sin miedo también he vivido menos ansiedad. Y por otro lado, también hay cosas que yo no me he dado cuenta, pero que a través de las personas me he dado cuenta de que he cambiado. Eh, Cada vez más siento que la gente tiene palabras más bonitas para conmigo, o sea, tiene palabras muy desde el corazón. La gente me dice cosas que yo no me doy cuenta. Eh, no sé, desde que empecé a ser divulgador en redes sociales, en una plataforma que se llama Clubhouse, empecé a notar que la gente como que me empezó a seguir y me empezó a escuchar y se empezó a identificar con lo que yo estaba diciendo, a pesar de que era gente que a lo mejor no tenía cercanías con la espiritualidad, ni tampoco, y también tenía un poco de ruido con respecto a los símbolos cristianos. Siento que hubo mucha gente que me empezó a decir cosas positivas, me empezó a decir cosas como, no sé, como que hay un ser de luz en ti, veo mucha luz, me transmites mucha paz, tu voz también, cosas así. Entonces empecé a sentir, yo como que mirándome a mí mismo, al principio decía, la gente me está viendo así, pero yo no logro verme así. No sé si te ha pasado. A La mí que gente no me me dice dices cosas. esa cosa. ¿Ah? Nada, nada, sigue, sigue. La gente me dice cosas, pero yo en un momento me miro y digo, yo no veo eso que me, mira, que me, ve, me ve la gente. Mm, Es súper raro, es como que tengo una mente todavía muy perfeccionista. Todavía tengo bueno, soy ingeniero, entonces igual mm, todavía tengo una mente muy perfeccionista y también muy autocrítica. Entonces, a veces sí, como que conecto con lo que la gente me dice, pero hay veces como que la gente me dice muchas cosas que quedo así como sorprendido de lo que me dice y a lo mejor no lo logro ver en mí como lo vieran las otras ya, personas. Entonces, me ha pasado eso también, qué que curioso. antes, por ejemplo, no me decían esas cosas, por eso te lo digo, que he notado también ese cambio en mí. Mm, Pero también sé
que eso que ve la gente en mí es solamente un reflejo del mismo Cristo. O sea, no porque yo sea el Cristo, sino porque a lo mejor yo en esos espacios donde hablo de Cristo, el Cristo al hacerse presente, yo formo parte un poco de esa imagen o, o, o- o hago ese reflejo a lo mejor a algunas personas. No lo sé. Esa parte no la manejo, ¿me entiendes? O sea, como que no la... Mm. Claro, sabes que te sigo, te admiro la difusión que haces en redes sociales y los oyentes que nos estén escuchando y todavía no sigan a Pablo, por favor, seguirlo en el canal de TikTok, lo pondremos en la descripción porque hace un tipo de divulgación muy clara y muy directa. Quizás se nota esa parte, digamos, de ingeniero que ahora dices, yo no lo sabía que eras ingeniero, pero de alguna forma se nota la claridad que tienes a la hora de entender los conceptos, ¿sabes? Y de luego de transmitirlos en su esencia. Se nota que internamente lo tienes interiorizado. Y luego a eso le añades la dedicación, el esfuerzo de divulgación, que al final em, es dedicar una parte importante de tu vida, en definitiva, a la divulgación. Entonces eso tiene un valor enorme y claro, todos los que lo recibimos, pues claro que lo valoramos y claro que te decimos cosas bonitas porque tiene muchísimo valor lo que haces. Al hilo de esto quería preguntarte, ¿en qué momento decides tú? Porque entiendo que hay un momento que dices, bueno, voy a divulgar un curso de milagros. Comentabas antes que estabas empezando la fase de coach y en un momento dado te conviertes en un divulgador de un curso de milagros con la dedicación que tienes ahora, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esto? Sí, es que empecé a notar que en la medida que más hablaba de los temas, más hablaba del curso, sentía que lo aprendía más. Empecé a... después que como que me fui ordenando mentalmente con lo que tú dices, el tema de tener un poco los conceptos claros respecto a la metafísica y todo esto, em, siento que el hablar esto, el exponerlo, me da como un aprendizaje adicional a lo que ya aprendí. Entonces, si bien al principio obviamente comencé como con mucho miedo, con mucha incertidumbre de lo que estaba diciendo, eh, seguí simplemente la voz que me fue diciendo, oye, ¿cómo te sientes con esto? El hablar esto que estás aprendiendo. Y la verdad es que me fui sintiendo cómodo, o sea, me fui sintiendo bien. Y también te voy a, te voy a revelar algo Venga. que antes me daba un poco de vergüenza, eh, pero ya no. Que tiene que ver con un poco con esa parte que sentía en ese momento cuando estaba comenzando el curso de milagros. Como te digo, siempre he tenido como una visión muy autocrítica de mí, ¿ya? Yo como Pablo, como experiencia de Pablo, he logrado muchas cosas en el ámbito laboral, relaciones, de vida en general, ¿vale? Pero siempre me ha costado valorar mi vida, siempre me ha costado valorar mis logros, entre comillas, ¿vale? Hay algo que me cuesta verlo, Ya. no sé cómo explicarlo, me cuesta verlo. Y con el curso, me, cuando empecé con las lecciones y ya estaba como en la mitad, y cuando te dije que como me pasó como a ti, que dije, este curso es para mí, como que lo siento para mí, el mensaje me resuena, dentro de esos pensamientos que estaban ahí, hay algo en mi interior que dijo algo así como, por fin encontraste algo para lo que eres bueno. Qué bonito. ¿Me entiendes? O sea, como que Sí, por y fin eres encontraste bueno y algo para además lo es que... algo valioso, ¿sabes? Donde puedes aportar eh, ayudando, ¿verdad? Sí, pero cuando me lo dije por primera vez me dolió. Porque te anulaba todo lo otro, ¿no? Entiendo por qué. Porque, porque, porque cuando me dije internamente eso de que al fin encontraste algo para lo cual lo que eres bueno, eh,
eso da a entender de que realmente no valoro lo que he logrado hasta el Por momento. eso, O sea, como por que todo lo demás, ¿no? Que te pone un poco de manifiesto todo lo que habías hecho con el resto de cosas, entiendo. las cosas que estaba haciendo hasta ese momento las estaba haciendo con una connotación de buscar una aprobación constante en mí y en los demás. Mm, Y cuando dije el tema respecto a que empecé a entender el curso de milagro y le empecé a enseñar, me di cuenta de que esa enseñanza era para mí y que me hacía bien a mí y que si le hacía bien a otros era mejor todavía. ¿Me entiendes? O sea, como sí, que me lo tomé así, me lo tomé como algo que me dio mucha fortaleza y me dio mucha paz sentir de que me sentía conectado con un mensaje aquí, porque sentía que me levantaba todos los días teniendo todo, me levantaba todos los días sin muchas ganas de vivir, sin muchas ganas de no saber para qué estaba viviendo, para qué estaba viviendo la rutina que estaba viviendo. Y estuve varios años con esa sensación, varios años, con la sensación de que no sabía para qué me levantaba todos los días, me despertaba y vivía la rutina que vivía. ¿dirías que has encontrado un propósito con un curso de milagros? El propósito que es es el que enseña Jesús, siento que es el reconocer tu unidad en el amor de Dios. Siento que cada vez que recuerdo eso me centra la mente en la verdad. Y eso a lo mejor no parece algo que se relacione mucho con mi vida, pero en el fondo es cómo vivo mi vida. Es como que aprendo poco a poco a vivirla desde un punto de vista de mayor compasión conmigo. Eso me ha costado todavía. O sea, el tener una visión de mí no tan autocrítica es algo que me ha costado muchísimo. Ya. Y te prometo que he sufrido mucho con esa autocrítica. Vaya. Te voy a, te voy a consultar algo que a mí me pasa y es una de las situaciones que me cuesta resolver. A ver cómo Ujú. la afrontas tú y a ver si a ti te pasa algo parecido. Mira, estamos en la situación que, que viene una persona a pedirte como ayuda, ¿no? A contarte un problema, una preocupación que tiene, ¿no? Y como te ve que tú, pues, vienes estando en paz, pues imagino que te ocurrirá a ti también que las personas, pues, tienden a pedirte ayuda, ¿no? ¿Cómo reaccionas ante eso? Es decir, una persona te está contando sus preocupaciones y tú la estás escuchando y tú ya sabes, ¿no? Pues que eso son preocupaciones que no tienen, ¿sabes? Existencia, que son su ego ahí, ¿vale? Pero esa persona, pues seguramente lo que está buscando no es que le digas que eso... ¿Cómo reaccionas ahí? ¿Qué le dices? Porque a mí es que se me enfadan, o sea, o me quedo callado o se me enfadan. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Dame un consejo con eso. Tú dices cuando alguien te viene a pedir un consejo para algo. Sí, mira, estoy muy preocupado porque es que mi hijo ahora, no sé qué, cualquier preocupación mundana, ¿no? Ok. O, ¿sabes? O sea, cosas que tú desde la posición en la que estás ya ves que son, que no tienen, no hay preocupación ahí, solo es su ego trabajando internamente haciéndole daño, ¿no? Pero claro, la otra persona no está aún en el nivel de conciencia suficiente como para entender. Tú lo estás entendiendo lo que está pasando, pero no se lo puedes explicar porque no es capaz de entenderlo y puede reaccionar mal si le dices, no, es que son tus pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Cómo le ayudas? Sí, yo creo que en esos momentos lo que más me ha nacido hacer no es responderle con la metafísica del curso de milagros, ¿vale? Sino más bien hacerle contra preguntas abiertas. Uh -huh. Creo que también esas son una de las habilidades que aprendí en el coaching, el tema del hacer preguntas. Darle la vuelta, ¿no? Al tema y volverlo hacia ella, ¿no? Que se mire ella en el espejo, de alguna manera, ¿no? Exacto,
exacto. Qué bueno. Eso es mucho más potente que responderle con algo del curso. Claro, Porque cuando uno responde desde el curso, o sea, a no ser que esté hablando del curso, por ejemplo, cuando estoy en un vivo, obviamente me preguntan por cosas del curso y ahí tengo que responderle por cosas del curso. Pero cuando alguien en la vida me pregunta por algo puntual, como dices tú, generalmente yo la llevo por contrarrespuestas, por contrapreguntas, perdón. Eh, Le pregunto de vuelta cosas para que ella misma se responda. claro. Y entiendo que en cualquiera de los casos, nunca, ¿verdad? Em, te posicionas. Uy, Escucha. ya, pasa que quiero verte también porque luego vamos a esperar a que vuelvas. Eso es que he estado diciendo yo una tontería y me ha cortado. Em, a ver, voy a enunciarla de otra manera. Vale. Digo que entiendo que hay que tratar de evitar el reforzar la posición que está teniendo esta persona al explicarte este problema, por mucho que lo que esté buscando, en la mayoría de los casos, precisamente es una confirmación de su posición, ¿no? Si viene una persona a contarte que la están tratando súper mal porque ella es la víctima y la otra persona es ¿sabes? El verdugo, eh, esa posición no debe ser reforzada porque obviamente ahí hay, ¿sabes? Una confirmación de lo que tú estás, en fin, demandando, ¿no? Sabes cómo funciona. Eh, Le dices que tú no eres la víctima. Es decir, es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo actúas ahí? Ujú. ¿Cómo le pones ahí el espejo ante una situación? Porque es que puede ser violento, ¿sabes? Sí, exacto. Por eso mismo te decía que yo lo llevo a una contrapregunta. Ponme un ejemplo, ¿vale? Para entenderte con algún ejemplo claro, ¿vale? Porque entiendo más o menos el marco, ahora me gustaría un poco aterrizarlo. Mira, si quieres, hago yo de víctima, ¿vale? Estoy en mi trabajo, ya ha llegado la tonta nueva que se cree la más lista de todas y se me está ahora ahí quitándome el trabajo, lo intenta hacer mejor que yo para dejarme mal delante de mi jefe. Tú fíjate, esa que se ha creído, ¿vale? Y fíjate que me tiene hasta las narices, la que se ha creído esta que siempre me está intentando dejar mal, Mm, por ejemplo. ok, ok. No sé, ahí por ejemplo pudiera preguntar, ¿cuál es tu creencia respecto a eso? ¿Qué estás creyendo que está ocurriendo? Yo estoy situado, es porque es tonta del bote que me quiere dejar mal, porque quiere escalar, a ver, es una trepa que se llama, y entonces está intentando Ujú. quedar yo mal en cada cosa que haga para quedar ella bien. Eso es lo que, Claro, eso es lo que pasa. Esa es no mi sé, por realidad que ejemplo, yo habito. sí, lo que generalmente pudiera hacer es preguntar, ¿qué visión estás teniendo sobre esa persona? ¿Y qué visión estás teniendo sobre ti mismo en ese momento? ¿Qué estás sintiendo respecto a lo que te muestra esa experiencia? ¿Qué te hace sentir esa experiencia? Necesitas una cierta colaboración, ¿no? De la otra parte. Tiene que prestarse, ¿no? Porque yo te estoy hablando en una energía y claro, tú me hablas en otra energía como que la tuya es la buena, obviamente. Yo estoy un poco interpretando un papel. La otra persona tiene que prestarse, ¿no? A vibrar como tú, a responder en el tono que tú estás proponiendo Sí. para resolver el problema. Ya entiendo. Lo que pasa es que generalmente las personas te hablan desde lo que ven. Hmm. Yo veo esto, pero ellos creen que lo que ven es lo cierto. Entonces, generalmente la pregunta que les hago yo es, conecta más bien con lo que te hace sentir. ¿Qué te hace sentir esa experiencia? Y después de lo que te hace sentir, lo ayudo a identificar una creencia respecto a ese sentir. No sé, ponte tú, me hace sentir menos o me hace sentir atacado, Ujú. no sé, o algo así. Entonces, ahí, con eso, lo que pasa es que va a depender mucho de la instancia, pero cuando estoy en terapia, generalmente estoy en un estado con el Espíritu Santo tratando Es- de ayudarle a clarificar, ¿vale? Por eso eso va a es. depender del momento, pero cuando estoy en vivo, generalmente lo llevo a la persona
a preguntar cómo se siente, qué es lo que está, qué es lo que cree acerca de la situación, cómo está viendo a la otra persona, como que la describa. Y cuando la persona se centra en describir, se da cuenta de que se está haciendo una idea acerca de algo. Entonces ya con eso uno lo saca como del estado del conflicto, sino que la forma de verlo es mirarlo desde la altura, mirarte desde arriba. Ujú. Y cuando tú logras mirarte desde arriba, empiezas a ver las cosas mucho más neutrales. Ya no te pones Es en el lugar del víctima. el milagro, en definitiva, de ver las cosas de otra manera, ¿no? Un poco ayudas a la persona, si te estoy entendiendo bien, a que vea las cosas de otra persona como saliendo de ella, ¿no? Viéndolo desde fuera. Qué bonito. Ver el error, son como darte cuenta del error, que si bien el error todavía lo ves en el otro, la idea es ver el error en tu mente. Que siempre es una interpretación la interpretación que haces sobre lo que estás viviendo, ¿verdad? Claro, y generalmente va asociado al cómo me hace sentir la situación. Porque si estoy viendo una situación es porque yo estoy deseando ver esa situación, Sí, porque independiente del cuento. hay como una verdad común, que no es verdad, que es como si la emoción, la sensación que siento fuera inevitable. O sea, ¿cómo no me voy a sentir así? Y se obvia en esa actitud que hay una parte de elección en la emoción que estás sintiendo, que ahí hay una decisión. Entonces, se entiende generalmente como, eso te digo, como la emoción como algo inevitable, y ahí hay una parte donde en realidad, no te voy a decir en un primer instante, ¿vale? Por simplificarlo, pero ya con la reflexión, la emoción se corrige, se adapta. Esa es una de las formas en las que ejercemos con nuestra mente la, la- la corrección, ¿verdad? Y esa parte Mm. todavía no está suficientemente conocida, me da a mí la impresión, ¿verdad? Totalmente. No está corregida todavía y bueno, por eso lo estamos revisando entre todos. Pero a lo que quería llegar un poco con la pregunta que me hiciste y la respuesta tiene que ver con que es imposible darte cuenta de lo que está ocurriendo desde una forma racional, desde la racionalización del problema. La racionalización del problema es la forma de ocultar, Es un laberinto. claro, porque no tiene solución, no tiene respuesta. Mm. Entonces no puedes sacar nada de ahí, de esa interpretación. Tienes que ir hacia adentro y tiene que sí o sí estar Jesús. No puedo hacer una respuesta racional, ¿me entiendes? Y la Y, persona tampoco me va a responder racionalmente. y entiendo, bueno, sé, ¿no? Y tú me tienes que confirmar que no hay otra solución, que siempre, 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 siempre hay una solución, ¿verdad? Una visión correcta que resuelve todo el nudo. ¿Verdad? Siempre ha estado ahí, siempre, en toda Ujú. situación. Es así, ¿eh? Exacto. Y Pues, entiendo, voy a un poco a contar cómo es el proceso de sanación y tú me corriges, ¿vale? Si es así. Entiendo que tú pides, ¿no? Al Espíritu Santo que te guíe, ¿no? Que te inspire, ¿no? Y entonces lo que haces, que es hermosísimo, eso es la sanación de verdad, es tratar de ayudar a la otra persona a que corrija su percepción sobre aquello que está viviendo. Y entonces cuando se corrige, pues eso por definición es un milagro. La otra persona sana, exacto. nadie pierde y donde había dolor, pues ahora hay alegría, felicidad. Totalmente. Como te digo, no es algo que uno pueda solucionar en el momento necesariamente. Y de hecho no es que tenga solución, sino que siempre tiene que ver con que el problema es el planteo del problema. Las premisas, ¿no? Que pones ahí. Normalmente cuando pones los elementos en el tablero antes y luego empiezas a explicar la situación, en esa forma de distribuir los elementos, en lo que se llaman las premisas, ahí está el truco muchas veces, ¿no? ¿Por qué las has puesto así? ¿No? Claro, Ahí está siempre, escondido, sí. siempre el problema es la interpretación del problema. Ahí está nuestro error.
mm, Siempre el problema es la interpretación del problema, mm. valga la redundancia. O sea, el problema nunca es el problema. Porque en realidad no existen problemas. Claro, aunque para mí el problema sea tal o tal cosa, mi función es ayudarle a ver a la persona de que ese no es el problema. Pero no le puedo yo decir cuál es el problema porque yo no sé cuál es el problema. Yo puedo ayudar a la persona a que se dé cuenta por dónde va el problema. Y en realidad tú no introduces, si estamos en un contexto fuera del curso de milagros, entiendo que tú no lo introduces, ¿no? Tú no le invitas a hacerlo o sí, o le dices, mira, esta enseñanza te puede ayudar. ¿Cómo haces eso? Porque sabes que no es fácil de proponer, proporciona un cierto rechazo, y más si no ha sido solicitado, ¿no? Eh, Mm. ¿Cómo lo haces? A veces cuando una persona me cuenta un problema o un aparente problema que trae a alguien, un dolor, yo a veces logro conectar y ponerme en su lugar, primero que todo. Y cuando me pongo en su lugar, muchas veces se me viene a la mente alguna lección del curso. Y cuando se me viene a la mente una lección del curso, sé que el Espíritu Santo me la está mostrando para que se la comparta a esa persona. Entonces yo le digo, mira, fíjate esta lección que dice el curso que dice así, el amor de Dios es mi sustento. Y lo invito a hacer una oración. Entonces, como, como poco a poco me he ido aprendiendo un poco a poner como en la experiencia del otro, es lo que yo me diría a mí mismo en ese momento. Ya. Y cuando me llegan las lecciones, generalmente las comparto, porque las lecciones también son parte de muchas veces esa indagación hacia la resolución del problema. O sea, como te digo, yo no puedo entregar soluciones porque yo no soy nadie para entregar soluciones. Yo lo único que hago es ayudar a que la misma persona reencamine su visión del problema. Es la única manera, claro. Que lo único que podemos hacer, realmente el que soluciona el problema es el Espíritu Santo con el milagro. Eso es mostrar el Pero, camino, es por allí, ¿vale? Y yo te puedo mostrar por allí, pero tú eres el que tiene que ir. exacto, nosotros no podemos darle ningún milagro a nadie. Mm, Nosotros solamente podemos ayudarlas a salir de ese estado de la mente en donde todavía cree que hay una solución aquí. mm, Y en realidad no hay ninguna solución aquí. mm, Que el ego cree que sí. Por ejemplo, si alguien dice, oye, mira, el otro día alguien me preguntó, tengo mi auto en un taller mecánico y el mecánico no me pasa el auto y me está engañando y cosas así, ¿me entiendes? Como que me empezó a contar toda la historia de lo que le está pasando y, y yo no le puedo dar una respuesta de cómo tiene que hacerlo. O sea, si le diera una respuesta desde el ego, le diría, bueno, entonces cámbiate de mecánico, bueno, no sé, demándalo con un abogado, no sé, sí. podría inventar millones de formas, pero Ya, sabría que no es solución, no solucionas nada realmente con claro, eso. a veces que me preguntan cosas así, respondo algo del tipo, yo no sé lo que tienes que hacer, pero sí sé lo que tienes que hacer para saber lo que tienes que hacer. ¿Sabes? O sea, no Claro, sé la solución, pero sí sé el método para saber cuál es la solución. Y así le interesa, pues ya exacto. se lo explico, ¿no? Eh, por ir terminando, porque tú eres divulgador de un curso de milagros, cuéntanos los directos que haces así semanales a la audiencia, que lo sepamos. Cuéntanos. Bueno, en un momento estuve en Clubhouse, en un momento estuve en Twitter, estuve en Instagram también, ahora estoy como más en TikTok. En TikTok trato de estar por lo menos de martes a jueves en la noche, después de mi jornada laboral a las 9, y ahí, dependiendo de lo que me llega, leo un extracto de algún parrafito pequeño del curso y le doy contexto a lo que quiero hablar. Ujú. Y ahí, más que leer, lo hago para compartir. ¿M? Lo hago porque a mí me ayuda mucho el compartir con las personas que están en la misma sintonía. Entonces, esos espacios, siento que hay más compartir que lectura. Y a mí me viene muy bien el compartir. Siento que aparte de la lectura que hacemos, siento que va siempre va directo a lo que necesitábamos. Siento que me eleva mucho en energía, me da mucha claridad el compartir desde esa visión. Y a la vez también veo que a la gente también le gusta. Entonces, como es una retribución en ambos sentidos.
Entonces estoy ahí en TikTok y estoy con Sandra, bueno, estoy contigo en la comunidad. Y gracias por la invitación a eso. A ti. Y también tengo algo pendiente hace tiempo que no he tenido todo el tiempo para... Tenido mucha resistencia a lanzar un programa de enseñanza a los iniciados en el curso, o sobre todo a la gente que trató de comenzar y lo dejó de lado. Ujú. Eh, Tengo un programa de 2 meses, de 8 semanas, en donde hago como un resumen bien estructurado de lo que son los principales conceptos del curso, Qué en bien. donde aprendemos a hacer instante santo, en donde dejamos algunas tareas sencillas para la semana y en donde también indagamos en algunas lecciones. Ese es un taller que quiero lanzar ojalá pronto y que ahí te voy a estar avisando cuando lo haga. Perfecto, y en lo que pueda ayudar ya sabes que cuenta conmigo. Em, Muchísimas gracias. Has nombrado el estante santo, mira, y eso quería haberte lo preguntado y se me había pasado, pues te lo voy a preguntar. Eh, bueno, primero, para quien no lo sepa, explica qué es el instante santo y luego cómo lo usas. El instante santo, bueno, no sé si puedo decir una definición así como certera de lo que es, pero ¿cómo me lo vivo yo el instante santo? El instante santo me lo vivo como un momento en el cual me permito conectar con un estado más cercano a mi verdad, Cuando un dices estado más me lo cercano a mi permito, lo pides, ¿no? O sea, explícitamente, internamente, lo pides, ¿no? ¿Cómo ejerces ese cambio de estado? ¿Es una solicitud? Más que pedirlo es me permito. Es como que permito que el instante santo eh, obre en mí. Es como que me entrego a ese momento. ¿Y qué significa entregarse a ese momento? Desligarme de las peticiones del mundo por un rato. Desligarme de mis pensamientos de futuro y pasado, aunque sea por un pequeño instante, en donde descanso, aunque sea un par de segundos en Dios, en la certeza en que estoy constantemente, estoy totalmente protegido, estoy totalmente completo, pero ya no en un cuerpo, ya no en un espacio-tiempo, sino que es un estado de conciencia en donde tenemos acceso todo el tiempo. Entonces es un estado de no mente, si pudiéramos llamarlo así, de no mente, en un estado de neutralidad. Claro, y dicho así parece todo como muy metafísico, muy etéreo, pero luego tiene unas aplicaciones como muy prácticas, ¿no? ¿Cómo lo aplicas tú en el día a día? Lo aplico generalmente en las mañanas cuando me levanto, o en las noches cuando me voy a dormir, o cuando me siento que he perdido la paz durante el día. Me digo hacia mi interior, digo, esto no tiene por qué ser así, podría haber esto de otra manera, o podría haber paz en vez de esto. Le digo, Espíritu Santo, muéstrame cómo podría haber esto de otra manera. Y ahí como que me hago un lado. Me hago un lado de lo que la mente me decía que tenía que solucionar las cosas de tal o tal manera. Para mí eso es un instante santo. Un instante santo es un momento en donde ya no interfieres, donde ya no metes tu ración, tu raciocinio, sino que simplemente te entregas. Y ahí puedes hacer oraciones tan sencillas como decir, permito que en mí se haga tu voluntad, Padre. O puedo decir, no sé, eh, muéstrame los milagros que tengo que... o dime qué milagros tengo que orar el día de hoy, por ejemplo. Eh, Cosas así como... Fíjate que yo lo uso un poco distinto. Claro, como el libro es muy autodidacta, eh, ahora os he conocido y estoy de verdad, Pablo, encantadísimo de haberos conocido a ti, a Sandra y a todos los practicantes que vamos conociendo, a Jairo, a Pepi que la vamos a entrevistar, porque de verdad que me veo en vosotros, ¿sabes? O sea, me reconozco y yo hice el curso hace 10 años y no había, por lo menos yo no encontré los coaches que hay ahora ni la posibilidad de conectar. Entonces, eh, durante mucho tiempo no podía hablar de esto con nadie. Entonces ahora me encanta hablarlo contigo y te lo digo al hilo del instante santo porque yo
no sé si lo interpreté de otra manera, pero desde luego lo practico de otra manera. Lo que me has contado ahora un poco como instante santo, yo lo hago más como, digamos, oración, ¿no? Como conexión, como acceso. Pero cuando yo invoco el instante santo, es en una situación concreta. Normalmente una situación potencialmente complicada, ¿vale? Tienes que hablar con una persona a decirle una cosa que es difícil, que sabes que se va a enfadar, pero es lo que tienes que hacer, ¿vale? Pum, invoca el instante santo. Y entonces es que ya no eres tú, es que vas cargado con el Espíritu. Y entonces la palabra que sale por tu boca es la palabra precisa que toca la fibra precisa para que la persona sepa que eso es lo correcto. Y una cosa que podía haber acabado fatal, de repente está la persona, digamos, rendida, emocionada, porque le has tocado justo la fibra que tenías que tocarle en el momento que tenías que tocársela. Yo no sé hacer eso. O sea, mi yo no, sin instante santo no sabe hacer eso. Pero con el instante santo ocurre y ocurre siempre. Es como un comodín que sacas en el momento para resolver la situación de la forma que el Espíritu Santo quiere resolverla. Así es como lo utilizo. Y eso es lo que, ¿sabes? Ya te digo, no sé si es exactamente como lo explica el curso, pero es como, digamos, en mi interpretación, digamos, autodidacta, como lo entendí, como yo lo he aplicado. Sí, está perfecto. Está perfecto como tú lo sientas. No tiene un lineamiento el instante santo. Qué bonito. Eh, Cada persona lo va aprendiendo como lo siente y es perfecto como lo haces. Claro, yo, a ver, no me cabe duda de que muy malo debe estar, porque es que es maravilloso, o sea, funciona siempre, resuelve todos los problemas, entonces es una de esas herramientas que dices, me alegro de estar vivo, ¿sabes? Porque tengo estas herramientas que hacen que la vida sea fácil, sea hermosa, y ya no hay problema que pueda venir que me preocupe, ¿sabes? Porque tengo aquí Ujú. todo lo que necesito para torear el toro que tenga que venir. Claro. No, pero como te digo, está perfecto. Como tú lo sientas y realmente no tiene una estructura rígida, sino que simplemente es una comunicación con el Espíritu Santo. Y como te salga, está perfecto porque el Espíritu Santo encuentra todos diferentes modos de llegar a nosotros. Ujú. Entonces, cuando nos cuesta hacer ese instante santo, que a mí me ha pasado que hay momentos que no conecto o siento que estoy con mucha resistencia, yo ahí generalmente le pido al Espíritu Santo que me encuentre en el estado de conciencia que me encuentro actualmente, ¿Le pides porque perdona? necesito ayuda. O sea, cuando te pierdes, si te he entendido bien, cuando te pierdes un poco, le pides que te restaure, ¿no? ¿Te he entendido bien? Que me encuentre en el estado en el cual me encuentro en este momento, que no sé cuál es, pero siento que cuando no estoy en paz y me cuesta salir de ese estado de no paz, siento que me resisto mucho al instante santo. Es como una especie, he detectado en mí como una especie de rebeldía en esos momentos. Hay una sensación como que no quiero dar mi brazo a torcer para llamar al Espíritu Santo y quiero resolver mis cosas por mi cuenta, sabiendo de que no estoy resolviendo nada, pero aún así siento en mí todavía que hay una resistencia a algunos momentos en donde no quiero ser instante santo. Entonces, en esos momentos es cuando más honestos tenemos que ser. Claro, hay que pedir ayuda, ¿no? No hay que... Claro, no quiero unirme a ti, instante Espíritu Santo. Mañana, pero Pero hoy dime, no. Y déjame un rato aquí, el ego actúa así. claro, Déjame tú un tienes rato que y ya decirle, mañana... tienes que ser honesto, tienes que decirle en este momento no quiero unirme a ti, aunque sé que te necesito. Entonces, lo único que te puedo pedir es que me encuentres tú porque yo me estoy resistiendo mucho. Qué bonito esa forma de verlo. O sea, ayúdame a... Búscame tú a mí, ¿no? Claro, Qué bonito. porque para serte honesto, hay días que no tengo la motivación. Hoy día, de hecho, fue un día que no tenía mucha motivación. Claro, todos. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que se va a convertir ya en un estándar del canal, una pregunta obligatoria a todos los invitados. Tu primer milagro. ¿Cuál fue tu primer milagro, Pablo? El curso de milagros. El curso mismo. Ujú. Sí, siento que
me transformó mucho. Qué bonito. Me dio nuevas herramientas para salirme de esos estados de victimismo y sufrimiento. Sí, creo que la llegada del curso en mi vida fue mi primer milagro. Qué bonito, porque la propia existencia del curso, ¿sabes? Es un milagro. Y aquí estamos todos, fíjate. Nos iba a decir hace Sí, unos años que íbamos a estar aquí tú y yo hablando de esto, ¿eh? no, y me pone muy contento de que tú también estés en esta senda y que nos hayamos puesto en contacto. Haces contenido muy bonito ahí con la inteligencia artificial, te quedan los videos muy, muy claritos respecto a la información. Así que por eso quería agradecerte todo lo que compartes también en tus redes sociales, Gracias. todo esto, este emprendimiento que estás haciendo aquí con la comunidad también, tiene Mm, mucho contenido, tiene mucho... mm. Pues muchas gracias, Pablo. Yo creo que hasta aquí creo que ha sido una entrevista bonita. Hemos tocado muchos puntos y seguimos. Y esto va a ser un no parar. Estamos, pues, ya lo sabéis, Pablo cada día en TikTok. Mañana sábado hacéis el canto de la oración, ¿verdad? Con Sandra, que es una parte hermosísima de un curso de milagros. Explícalo si quieres el canto de la oración, así un poco para ir despidiéndonos. Mm. Sí, el canto de la oración es la última sección que tiene el curso, en la parte final, después de la psicoterapia. Y bueno, estamos hablando con Sandra ahí, leyendo lo que es la oración desde la visión del curso, no la oración que aprendimos a lo mejor, que tiene una parte del perdón y tiene una parte de la sanación. Y referente a la oración es intentar reaprender lo que es la comunicación con el guía, con el Espíritu Santo, que es nuestro canal a Dios, ¿cierto? Pero que de momento necesitamos esa oración todo el tiempo para no mantenernos distraídos en la ilusión creyendo de que estamos haciendo una falsa oración. Eh, el curso describe la falsa oración como el pedir algo que se te dé tratando de conseguir algo que no eres. Entonces, el cambio de la verdadera oración o el canto de la oración viene simplemente desde un punto de vista de pedir guía, de tener una comunicación cercana desde la honestidad con el Espíritu Santo, dejando de ocultar lo que aparentemente está mal en ti. Y Y una vez que tiene como dejas una de capa ocultar, de agradecimiento, ¿verdad? Esta petición que ya no es una petición, eso es un agradecimiento, ¿verdad? ujú, exacto, detrás de eso viene el agradecimiento. O sea, cuando tú ya, cuando tú ya pides claridad en tu mente, la misma respuesta te lleva al estado de gratitud de lo que ya eres, el estado de gratitud de lo que nunca dejaste de ser, que es ese ser amoroso, eterno, infinito, que es el Hijo de Dios. Entonces, esa es la respuesta final, la que se te viene como a restituir. Qué bonito. Pues Pablo, yo si quieres lo dejamos aquí, que ha sido precioso el final que has hecho. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar en la comunidad, por todo lo que haces, por lo que divulgas, por lo bien que lo haces. Y nada, nos seguimos viendo y seguimos en lo que estamos, en el camino, en la divulgación y en ayudar a todo lo que podamos. Y a los que nos escuchéis, pues saber que Pablo, Sandra, un servidor y aquellos que queráis, estamos creando la comunidad Un Curso de Milagros con la intención, pues, de difundir las enseñanzas del Curso de Milagros, y sois bienvenidos a participar, pues, en la medida que podáis, encontraremos sitio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por por la labor que hacen, chicos, de verdad. Una tremenda labor y gracias también por el honor de permitirme compartir con ustedes y por la invitación. ¿Mm? Un verdadero placer. Vamos a seguir en sintonía. Seguimos, Pablo. Hasta pronto. Gracias. Que tengan linda noche. Buenas noches.